Y yo me acuerdo que en el momento en el que se abrió, yo quería correr y quería irme lejos y ya estaba ahí y ya tenía que dar la cara, ya no le podía decir a la gente, ay, ¿saben qué? Siempre no. Tú te pones bastante resistencia, esa resistencia que pones ante el cambio. Empezar desde cero, tú mismo sentir de, híjole, es que no me veo así de grande, mejor aquí. No fracasas si sabes encontrar la lección de la situación. Irme bien no significa monetariamente, sino cómo me va a retar a nivel personal. A lo mejor no me siento merecedora de eso. ¿Por qué te da miedo? Pues porque te saca de tu zona de confort. Y el crecimiento personal está del otro lado. Tener esa tranquilidad va a hacer que tú disfrutes el proceso, porque ya cuando te avientas ya no hay vuelta para atrás. Cuando ya sales de eso y dices, ay, no me morí. El miedo te va a acompañar siempre, pero hay que saberlo tomar de la manita. Tú no eres el que va a ir primero, yo soy. Exacto. O sea, Sí. si tienes miedo es como, ahí hay un reto, hay que hacerlo. Y ya cuando volteas para atrás, ya eres una persona totalmente diferente a lo que eras al principio. ¿Tienes miedo? Pues chiquita, por Hazlo, aquí, por es aquí. ahí. Las personas que quieren hacer lo mismo que tú y que no se atreven son las que te critican. Sí, tienes que hacer las cosas por y para ti. O cuando quieres demostrar algo, ahí es cuando te puedes dar un golpe más fuerte. ¿Quieres hacer algo? Escucha o pídele un consejo a la gente que ya logró lo que tú quieres. Esa necesidad de aprobación de los demás, cuando haces las cosas para ti, ni siquiera te importa lo que pase. Volteas para atrás y dices, hice todo esto. Con ese miedo que siempre va a estar ahí, hazlo, aviéntate así. Si tú tienes todo y lo único que te está deteniendo es el miedo, cuando ya estás del otro lado, el miedo se vuelve chiquito porque tú te vuelves grande. O sea, si nos poníamos a esperarnos a saber todo, a tener el mejor equipo, a tener la mejor computadora, la mejor cámara, nunca te animas. Aventarte con los recursos que tengas. Aviéntate. Eso de aviéntate me da aquí un dolorcito en el Obvio. estómago. Nadie más va a trabajar por lo que tú quieres. ¿Y cómo le estamos haciendo? ¿Quién sabe? Pero aquí andamos Sí. y eso es lo Es lo importante. importante. Sí. Hola, bienvenidos a otro episodio más. Nuestro Hola. episodio número 8. La verdad estamos bastante felices y emocionadas por este tema, que es un tema que es bastante importante y nos ha acompañado en muchas decisiones de nuestras vidas y de nuestros proyectos. Y nos seguirá acompañando. Y nos seguirá acompañando. ¿Tú cómo te sientes el día de hoy? Pues emocionada de compartir este tema, esta plática, porque creo que hemos hecho tantas pruebas y error en estas situaciones, que por eso sabemos de lo que estamos hablando. Y es esto de cuando el miedo te impide avanzar, cuando el miedo te impide ser grande. Para todos los que no saben o no se han familiarizado muy bien con nosotras, comentamos un poco en el primer episodio de cómo es difícil iniciar o arrancar un nuevo proyecto precisamente por el miedo. Y en la familia hemos tenido experiencias de diferentes proyectos, porque la mayoría han sido pues familiares. Ajá. Entonces tenemos esa experiencia de cómo el miedo ha estado presente todas y cada una de las veces que hemos iniciado. Y por eso es de lo que vamos a hablar hoy, cómo esa emoción es importante manejarla en lugar de que te maneje a ti. Así es, o sea, es hablar en cuestión de cómo el miedo se ha convertido en el principal protagonista de nuestras vidas a través de nuestras decisiones, nuestros pensamientos, y pues eso conlleva a nuestras acciones. Entonces, como dices, de lo que queremos hablar es cómo tratarlo y cómo entenderlo de tal manera que nosotros sepamos aprovechar ese miedo y no al contrario, que el miedo no nos controle ni nos paralice. Porque yo creo que no hay que ver el miedo como algo malo, sino como algo necesario y que siempre va a estar contigo al final de cuentas. Entonces lo tienes que aprovechar, porque al final de cuentas es lo que te hace estar vivo, te hace estar pendiente de la situación, te hace estar alerta. Entonces hay que saberlo utilizar de esa manera para, pues sí, para que no te utilice él a ti. Sí, porque justo eso que dices es importante de reconocer, que es una emoción que está presente como todas las emociones que tenemos. O sea, no las podemos
creer que las podemos ocultar o que nos podemos deshacer de ellas es algo imposible. O sea, la emoción del miedo va a estar ahí porque es un estatus hasta de supervivencia, de alerta, Ujú. de decir, hey, aquí pon atención porque estás en peligro. Pero lo importante es no dejar que esa emoción nos domine. Y justo es lo que vamos a hablar el día de hoy porque, como les decía al principio, pues ya hemos trabajado en diferentes proyectos, tanto tú sola como yo sola, en familia, y nos ha ido de diferentes maneras. Pero creo que la constante en todas esas es que al principio siempre hemos Empezamos. iniciado con miedo. Y no por decir que porque también puedes decir que el miedo a veces es lo que te frena o lo que te está haciendo tener los resultados que tienes. Hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja también el miedo, porque no es de dejar que el miedo me consuma y llegue a mí hasta que ya no me deje hacer nada. No, es reconocer la emoción que está ahí, pero actuar a pesar de ella. Por ejemplo, te decía yo antes de empezar a grabar que estábamos hablando más o menos de esto. Uno de los proyectos que tengo yo aquí donde vivimos es un negocio de botanas. Entonces, cuando yo recién lo abrí, pues ya tenía toda la publicidad, ya había anunciado la inauguración, ya estábamos esperando nada más ese día, pues abrir y esperar a que la gente viniera. Entonces, pues ya estaba todo el local, las botanas, todo estaba listo. Y yo me acuerdo que en el momento en el que se abrió, así literal la ventana del local, yo quería correr. O Ujú. sea, yo decía, ¿qué hice? No, no quiero estar aquí. Y quería irme lejos y mejor abortar la misión. Pero ya no podía. O sea, ya había hecho todo. Y ya estaba ahí y ya tenía que dar la cara. Ya no le podía decir a la gente, ay, ¿saben qué? Siempre no. Ujú. Me arrepentí. Entonces, es uno de los tips que podemos aprovechar aquí en estas experiencias que hemos tenido. ¿Te está dando miedo a algo? Ok, empiézalo. Ujú. ¿Te da miedo los resultados que vas a tener? Empiézalo, no importa que en el momento la emoción te esté consumiendo o sientas que no te va a dejar avanzar. El hecho de que inicies te obliga Ujú. a continuar, porque ya hay gente que sabe y que está esperando respuesta tuya. Sí, claro, pero previo a eso, claro que es todo un proceso en el cual tú te pones bastantes resistencias. ¿Por qué? Porque hay algo que te hace estar tranquilo y tu zona de confort. Y a lo que te opones es a esa resistencia que pones ante el cambio. ¿Por qué? Porque como persona es mucho más fácil, mucho más relajado estar pues Ujú. en el trabajo normal, aunque bueno, mi sueldo no es el mejor, pero pues estoy tranquilo aquí, tengo mi familia cerca. Te llega una oportunidad de irte a trabajar a otro lado, a otra ciudad, empezar desde cero, pero con un mejor Mm. sueldo, o sea, en todos tus niveles personales, es algo para Es mejor, un reto. pero algo te lo impide. Por ejemplo, yo simplemente el ver películas de otras que no he visto en la vida, no puedo. O sea, Nuevas. si yo al Shrek Forever, o sea, siempre veo las mismas películas porque eso me genera tranquilidad, porque y eso estamos hablando de una película. O sea, el Ujú. pensar en otra historia, digo, ay, no, 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 En conocer gente no, nueva. ajá, pero hablo de una película. Ya imagínense a nivel Ah, de un trabajo, ujú. de una nueva escuela. Claro que es un proceso difícil y pones mil resistencias porque o puede haber de dos, que te dé miedo el fracasar, Ujú. porque pues ese es el término que ya se usa, ¿no? Pero yo no estoy tan de acuerdo porque al final de cuentas, no, nada es un fracaso, o sea, ¿Cómo lo mides que exacto, o sea, fracasaste? al final de cuentas aprendes algo de eso y a lo mejor no se hizo como tú querías, pero aprendiste algo de ahí y ya sabes cómo hacerlo en la siguiente vez. Está ese lado y está este lado de lo que vamos a hablar hoy, que como este miedo te impide avanzar, te impide a crecer y es tu mismo sentir de, híjole, es que no me veo así de grande, mejor aquí, Ujú. mejor en lo seguro, mejor en lo que ya conozco. Entonces, claro que está esta historia de, bueno, ya lo hice, ya no me puedo hacer para atrás, pero hay todo un proceso detrás que son todas esas resistencias que pusiste, o sea, que dijiste, híjole, es que no tengo el presupuesto ahorita, o mil cosas que a lo mejor tú nos puedas contar ahorita, qué fue lo que, esas resistencias que tenías,
antes de iniciar esta decisión de decir, ya, de aquí es para adelante. Uh-huh. Uh-huh. Pues las resistencias siempre son, yo siento que una de las cosas más grandes es el que dirán. ¿Qué va a decir la gente? Porque ahorita decías el fracaso, no estoy tan de acuerdo con la palabra de fracaso porque no sabes cómo medirlo. En realidad no fracasas si sabes encontrar la lección de la situación. O sea, si tú a lo mejor no te fue bien monetariamente hablando, que es en lo que siempre, de alguna forma dirías, ay, tuve éxito. Pero a veces las lecciones vienen de otra forma y aunque no ganaste dinero, ganaste un aprendizaje que es invaluable. Entonces, de esa forma, pues no podrías decir que fracasaste porque estás aprendiendo algo. A final de cuentas, si haces prueba y error, aprendes cosas y aprender cosas te genera un éxito más a mediano plazo, pero es un éxito. Pero sí la resistencia para mí siempre es como qué resultados voy a tener. Como decías, lo desconocido, el miedo a lo desconocido. Porque yo, por ejemplo, ahorita, pues si estoy en un trabajo cómodo, en el que ya conozco mis compañeros de trabajo, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé a la hora que tengo que salir y regresar de mi casa, ya tengo una rutina establecida. Y el hecho de que diga, ok, ahora voy a hacer este nuevo proyecto, sea cual sea, y que yo sé en mi interior que en ese proyecto me va a ir bien, que voy a aprender cosas y ojo, de nuevo, irme bien no significa monetariamente, sino cómo me va a retar a nivel personal en el que voy a aprender, voy a crecer, voy a administrar mejor mi tiempo, voy a conocer nuevas personas, que me va a abrir un panorama más amplio, voy a tener aventuras nuevas, o sea, hay muchas cosas que yo sé que con ese proyecto voy a conocer y me van a salir bien, pero está eso que tú mencionas de la resistencia al cambio y decir, ay no, pero a lo mejor no me siento merecedora de eso, porque también hay un tema de no merecer. Claro. Si yo sé, en todo lo que estoy analizando, sé que me va a ir bien, porque todo lo que ya dijimos, pero me da miedo porque me da miedo ser grande, me da miedo que otra gente me conozca, me da miedo que qué voy a hacer ahora con mi tiempo. O sea, suena absurdo cuando lo analizas porque dices tú, pues te está llevando a algo bueno. ¿Por qué te da miedo? Pues porque te saca de tu zona de confort. Y siempre salir de la zona de confort cuesta mucho. Esa es la verdad. Pero el crecimiento personal está del otro lado, justamente. Está de ese otro lado de lo que ya conoces. Si tú estás aquí sentada en el mismo lugar siempre, haciendo lo mismo de siempre, que ojo, está bien, si eso te hace feliz, ok, pero hay algunas personas que les gustan los retos en la vida y a veces se sienten frustradas porque lo quieren hacer y no se atreven. ¿Por qué? Pues por el miedo. Sí, porque es eso que te impide y que no sabes ni cómo expresarlo o de qué manera explicarlo, porque es ese huequito aquí en el estómago y tú sabes, como dices, yo tengo la capacidad, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me aviento? Y ese mismo miedo te pone 1000 trabas y 1000 pretextos y 1000 cosas para que no lo hagas. Y ojo, no significa que con el miedo no vayas a llegar a la meta o no logres tu resultado. Posiblemente sí lo logres, pero ¿cómo vas a llegar? O sea, ¿con qué energía? ¿Con qué cansancio? Ni siquiera vas a disfrutar del proceso. Entonces, mejor ir tranquilo, elegir la tranquilidad de por medio, elegir que las cosas que vayan, o sea, tener la tranquilidad y la certeza de que las cosas que te van a pasar, pues van a ser las mejores para esa oportunidad. Entonces, tener esa tranquilidad va a hacer que tú disfrutes el proceso, que al final del día, si no se hicieron las cosas como tú quisiste, pues ni modo, pero tuviste ese aprendizaje y sobre todo venciste a ese miedo, que yo creo que es lo mejor, porque ya cuando te avientas, como tú dices, ya no hay vuelta para atrás, o sea, ya es para adelante y no para atrás. Entonces, eso es algo muy bonito cuando ya sales de eso y dices, ay, no me morí, o no me pasó, no esto. Entonces, es ese alivio y ese como respirar ya, y eso mismo te va dando más recursos para tus siguientes retos, porque como dices, hay personas que sí les gusta tener esos retos, entonces de ahí se van agarrando más carácter y van teniendo más herramientas para sus siguientes problemas en la vida, porque eso va a pasar siempre y como lo dijimos, el miedo te va a acompañar siempre, pero hay que saberlo tomar de la manita y decir, bueno,
en este momento te agradezco porque estés aquí y me ayudes a despertar, Ujú, pero tú no eres el que va a ir primero, ujú, yo soy. exacto. Sí, es conocernos otra vez, Sí. es un análisis profundo, es identificar, como dices, está bien reconocerlo y hacer lo que te ayude, pero no dejarlo que te venza hasta el punto en el que ya ni siquiera disfrutas el proceso. Sí. Entonces es verlo y decir, a ver, ¿por qué está este miedo aquí? Ujú. Por la mayoría de las veces, si tienes miedo en algo, es una señal de que le tienes que dar por ahí. O sea, Sí. si tienes miedo es como, ahí hay un reto, hay que hacerlo. Porque eso, pues, como dices, te va capacitando cada vez para retos más grandes y ya cuando volteas para atrás, ya eres una persona totalmente diferente a lo que eras al principio, porque ya a lo mejor el primer reto que se te puso, ya lo ves como Así. algo pequeñito. Ujú. Entonces, cada vez tienes más capacidad de enfrentar cosas más grandes. Y a lo mejor eso es lo que nos da miedo, tener esa grandeza en la vida, pero pues es una cuestión de, otra vez, analizar por qué está la emoción ahí. Pero por la mayoría de las veces siempre va a ser como el camino que te diga, ¿tienes miedo? Pues chiquita, Hazlo, por es aquí ahí. dale. Que también nos pasó en este proyecto del podcast y que nos sigue pasando. Ahorita Sí. al episodio 9 yo lo sigo pensando y digo, ay Diosito, en la que nos metimos y es un miedo constante, pero es otra vez no dejar que esa emoción nos Ujú. impida hacerlo, porque independientemente de los resultados que se tengan, estamos aprendiendo tantas cosas, o sea, ya hasta a este punto no somos las mismas personas que éramos al inicio y lo que vamos a seguir siendo si lo seguimos trabajando. Entonces, es como esa, ese es un tip que podemos dar Ujú. de cómo no dejar que el miedo te domine. Y es, tienes un proyecto en mente, tienes una idea que, ¿Tienes un miedo? pues sí, es un miedo detrás del proyecto, pero casi siempre las personas dicen, quisiera poner este negocio, quisiera emprender este proyecto. Siempre hay alguien que tiene ahí una ideita, sobre todo si eres muy movida o una persona con esta característica de emprendimiento que muchas personas tienen y quieres hacer algo y siempre está como esa emoción de, híjole, no, pero es que si esto, y si pasa el otro, y si la gente, ¿qué va a decir? Y si me gasto todo mi Y luego la dinero. familia no ayuda, ¿eh? A la Porque familia siempre son los peores enemigos. O sí, sea, porque luego es, ay, es que ¿sí vas a vender? pero ¿sabes qué? Las personas que quieren hacer lo mismo que tú y que no se atreven son las que te critican. Sí, Porque ellas dicen, híjole, yo quisiera tener el valor de de hacer lo hacerlo. que ellas están haciendo, pero no me atrevo, entonces ¿qué hago? Las critico, les digo, ay, no, les va a ir, y sí, empiezo a fomentar los miedos de las Sí. personas en A, lugar de a, impulsar. ¿cómo se dice? A ver las inseguridades que tú tienes a través de las Ujú, personas. Entonces es eso, o sea, y primero que nada, o sea, en los negocios que vayas a tener, siempre va a haber esas resistencias y esos ujú. comentarios, sobre todo como emprendedora, híjole, es un proceso bastante difícil, pero tienes que entender que tienes que hacer las cosas por y para ti, Ujú, porque no es para tu papá el negocio, no es para tu mamá, es para ti. Entonces vas a ir aprendiendo y los aprendizajes son para ti ujú. y las consecuencias son para ti. Entonces entender eso es bien importante para que no te afecte más en este proceso. Sí, sí, justo eso que dices que las cosas se hagan para ti, porque por ejemplo, cuando lo haces para que digan de mí, para Ujú, que vean que yo soy grande o cuando quieres demostrar algo, ujú. ahí es cuando te puedes dar un golpe más fuerte porque la gente nunca la vas a tener contenta. No. Como te dije, siempre han sido las primeras personas que han, a lo mejor ni lo hacen con mala intención, No, ¿no? Porque a lo mejor te están tratando de cuidar, pero sí es cierto es su miedo. que la gente que no se atreve es la gente que te juzga, es la gente que te proyecta sus miedos y son a las personas que menos debes escuchar. Alguna vez por ahí leí, ¿quieres hacer algo? Escucha o pídele un consejo a la gente que ya logró lo que tú quieres, Ujú, que ya tiene lo que tú quieres. Y la gente que no tiene lo que tú quieres, que está a lo mejor en el lado contrario, en el lado que tú dices, híjole, yo no me quiero ver así nunca, a esa gente si te dice y te grita y te ignórala, sí, porque en el mejor de los casos, si le pones atención a lo que te dicen, terminas como ellos. sí. Entonces, es importante ver a quién estamos dejando que entre en sus opiniones en nuestra vida.
Sí, justo eso, ver la intención con la que haces las cosas y entender que todo lo que hagas es para ti. O sea, si tú te Ujú. centras en esa idea, de verdad que las cosas van a ir funcionando de la mejor manera, sobre todo si es como una meta, si de verdad lo quieres con ese entusiasmo y trabajas por tus cosas, todo se va a ir acomodando de la manera en la que se tiene que acomodar. Pero sí tienes que ver la intención con la que haces las cosas, como Ujú, dices, exacto, la intención. si es, ay, quiero que la gente vea cómo soy Ujú, o llamar la atención, yo creo que ahí tu intención pues ya no es la mejor. ujú, Entonces tienes que cuestionarte eso, el por qué y para qué quieres lograr ujú. esa meta, ¿no? Ujú. Sí, porque yo he estado en ese lugar. O sea, yo Sí, sí, todos. sí puedo decirte decisiones que he tomado en mi vida que hice como decir, ay, para que vean que yo soy y yo todas las puedo, ¿no? Y esa Yo soy importante. yo soy importante, esa necesidad de aprobación de los demás es de la forma en la que más te puedes dar el madrazo más fuerte y aparte que ni siquiera lo disfrutas. No, A veces tomas decisiones que ni siquiera quieres, que ni siquiera te hacen feliz y solamente lo estás haciendo por complacer a los demás. Entonces, como tú dices, cuando haces las cosas para ti, ni siquiera te importa lo que pase. A lo mejor sí te da miedo porque pues otra vez es el miedo a lo desconocido, a lo que vendrá y siempre va a estar ahí. Pero ya cuando estés del otro lado y voltees, hagas en una retrospectiva y veas todo lo que aprendiste, todo lo que ese proyecto te dejó, todo lo que esa decisión te hizo crecer, te encuentras en una postura de decir, gracias porque sí me atreví, porque si no, no estaría donde estoy hoy. sí es un alivio y es como tú dijiste, ya cuando vas avanzando a lo largo de tu vida, volteas para atrás y dices, hice todo esto, de Ujú, verdad yo pude con esto, a esta edad, a este nivel de vida en el que estoy. ujú, Y es como te vas dando cuenta que cada vez puedes más. Entonces, ya lo primero que hiciste ya se volvió así ujú. y se va creando más herramientas para hacer mejores cosas y para solucionar mejores problemas. Y es un alivio bien bonito ya cuando te avientas y sueltas todo esto, ya, o sea, de ahí ya no hay vuelta para atrás. Todo ese proceso sí te costó muchas Ujú. dudas y hubo muchas resistencias, pero cuando ya te avientas, ya no hay nada más que hacer más que mirar para adelante. Entonces, como tú dijiste, yo creo que a través de lo que hemos vivido, ese sería nuestro tip de que si tú quieres hacer un cambio para ti, que tú sabes que lo puedes lograr y tú sabes que es una buena oportunidad, hazlo, o sea, con ese miedo que siempre va a estar ahí, hazlo, aviéntate así. Si puedes hacerlo, hazlo, porque detrás de eso hay todo un escenario que te va a llenar de aprendizajes, que te va a cambiar toda la perspectiva que ya tienes y sobre todo que te va a llenar de más herramientas para el futuro. Ujú. Entonces, aviéntate a eso que tienes en mente. Si ahorita tienes un proyecto, si ahorita tienes un miedo y algo que te lo está, que aquí en la boca del estómago te está haciendo como un ruido, pues hazlo y aviéntate y trabaja por lo que quieres. Sí, porque la mayoría de las veces se queda solo eso en una idea, Sí. en quisiera hacer esto y nunca te atreves y muchas veces las condiciones también no son para que lo hagas. Es Claro. importante analizar muchas cosas, ¿no? Pero si tú tienes todo y lo único que te está deteniendo es el miedo, ahí ya solamente depende de ti, ya no puedes culpar a que no tengo tiempo o no tengo recursos o no tengo, no sé, te puedes inventar mil pretextos, Ujú. pero cuando la emoción tuya es lo único que te detiene, es donde tienes que replantearte por qué estás tomando esas decisiones y aventarte. Aventarte porque ya, como dijimos, cuando ya estás del otro lado, el miedo se vuelve chiquito porque Ujú. tú te vuelves grande. Sí. Y entonces cuando ya estás de este otro tamaño, ¿qué sigue? Eso no quiere decir que ya no vas a volver a tener miedo nunca. No. Pero quiere decir que cuando tengas miedo ahora va a ser ante una situación mucho más grande que la que Ujú. conociste al principio. Y eso inevitablemente te va a ir llevando a un Ujú. lugar mejor para ti, nuevamente. No estamos hablando de un escenario en específico, pero si tú te volteas a ver, te analizas y vas siendo fiel y honesto contigo mismo, vas a llegar a un lugar de felicidad, de disfrutar lo que haces cada día. Porque si no, otra vez, si haces las cosas para los demás, ahí es donde dejas de ser honesto contigo. Ujú. Ya te eres infiel, pues, a ti mismo o a ti misma, porque estás tratando de complacer y nuevamente las complacencias
no existen, no hay manera de que las personas a tu alrededor, todas, al mismo tiempo estén de acuerdo en lo que estás haciendo. Siempre va a haber alguien que te juzgue. Ujú. Pero si tú eres muy segura de lo que quieres y sabes que esa decisión te va a hacer feliz, te va a dar un aprendizaje, sabes que es lo que necesitas para el siguiente paso, sabes que va encaminado a tu sueño, hazlo. Así es, y sobre todo si tú ya te sientes, por ejemplo, si estás en un nivel o en una etapa de tu vida que dices, ¿sabes qué? Ahorita estoy así tranquila, también es súper válido y súper Ujú. aceptable el decir, estoy tranquila ahorita y estoy feliz ahorita y ya. O sea, también es aceptable tener esa estabilidad en tu vida, pero lo que queremos decir aquí es, si algo te está deteniendo, si ese miedo te está deteniendo para hacer las cosas, ahora sí tienes que actuar, te tienes que enfrentar a esa situación de la que tanto te aterra, de la que tanto piensas que te van a pasar mil cosas, para cuando ya lo hagas y te pase y digas, ah, no pasó nada y Ujú. al contrario, obtuve esto, obtuve un aumento de sueldo, Ujú. obtuve nuevos amigos, obtuve nuevas experiencias, conocí otro país, o sea, eso es lo que queremos dar a entender, pero si tú estás en un momento en el que estás tranquilo con lo que tienes, es también súper válido, pues, es esa posición. Claro, pero se trata de replantearse otra vez porque está ahí la emoción, Ujú. ¿sí? Porque muchas veces creemos que el miedo es a que las cosas me salgan mal, a que no salgan como yo lo planeé, a que a lo mejor si yo estoy, Como yo quiero. ajá, yo tengo una expectativa en algo y tengo miedo a que no me salga así, em, es una de las cosas que nos detiene. Pero por otro lado está la parte de, ¿y si sí me sale como yo quiero? Y muchas veces no nos damos cuenta que ese también es un miedo que nos detiene. Sí. Y si sí me sale, y si sí ¿Qué voy a hacer? logro, ajá, y ¿De si, ahí qué hago? ajá, ¿qué sigue? Como los pececitos de Nemo, ¿no? Ujú. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Entonces, hay que analizar cuál es la emoción que estoy sintiendo, si lo que tengo miedo es a que me salgan mal las cosas, o si yo sé que a lo mejor tengo todo para que sí me salgan bien, y lo que estoy aterrada es si las cosas sí se me dan, si sí logro este trabajo, si sí me puedo ir al otro país al que quiero irme, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer con eso? Porque a lo mejor también eso es lo que nos está deteniendo, es el miedo a ser grande, a crecer. Y sobre todo, yo me pregunto mucho eso de, y bueno, y lo logro y después, ¿qué voy a hacer? Pero Ujú. ya cuestionándome y replanteándome esa pregunta, digo, ¿cómo voy a saber qué voy a hacer estando aquí, ahorita? Ujú. No sé, ¿por qué? Porque no he vivido esa experiencia, no tengo esa información, entonces necesito vivirla para saber qué voy a hacer. O sea, no me tengo que estresar por una decisión que ahorita no la puedo tomar. Es un problema futuro. Exacto, y es un problema a la vez. Ujú. Entonces, no puedes decir o no puedes dar una solución a, bueno, termino eso y lo logro y después ¿qué voy a hacer? Ujú. ¿Y después qué hago? Pues no puedes saber, o sea, esa decisión no la puedes tomar ahorita y te tienes que enfrentar a la situación para ahora sí decir, bueno, puedo hacerlo o de esta manera o de esta manera, Ujú. pero no adelantarse pues porque yo en mi cabeza hace mil escenarios posibles, entonces yo digo, es que no, Sí, porque muchas veces buscamos el escenario perfecto para ya no sé. aventarnos. La Ajá, mayoría de las veces dices, sí lo voy a hacer, pero cuando ya esto. tenga esto y esto y esto. Quiero Ujú. todo perfecto. Y no, nunca, nunca jamás va a estar el escenario perfecto. Muy difícil, es Necesitas, muy difícil. necesitas aventarte y como tú dijiste, creo que es el mejor tip que podemos recapitular, es un problema a la vez. Sí. Ahorita, ¿cuál es mi principal problema? Tomar la decisión. Tomar la decisión, ya estás del otro lado, ¿ya lo hiciste? Ok, ¿cuál es el siguiente problema? Ujú. No sé, ¿quiénes van a ser mis proveedores? Ah, bueno, me pongo a buscar mis proveedores. ¿Qué local voy a rentar? Ah, me pongo a rentar un local. Por ejemplo, en el caso del podcast que estamos grabando, hay muchas cosas que son desconocidas para nosotras, inclusive en este momento que estamos grabando, y que no tenemos idea de cómo le vamos a hacer. Sí. Pero ya lo andamos haciendo, ya andamos aquí, ya, y estamos diciendo un problema a la vez, Sí. y cuando se llegue el momento de tener ese problema, pues lo enfrentaremos. Ahorita el principal problema es sentarnos y grabar y ponernos a Ujú. tener el material. Y entonces los problemas que todavía no conocemos y que no tenemos idea también, aparte todo lo demás que no vamos a saber que se nos va a venir, pues lo Así. iremos manejando conforme Conforme pase. venga. Pero como dijiste, si no nos atrevemos a hacerlo, nunca íbamos a llegar aquí. O sea, si nos poníamos a esperarnos a saber todo, a tener el mejor equipo, a tener la mejor computadora, la mejor cámara, nunca te animas porque No. necesitas aventarte
y obligarte otra vez Aventarte con los recursos que tengas. con lo que tienes. Sí, sobre todo porque no teníamos ninguna otra limitante. O sea, simplemente era decidirnos. Entonces, ya lo decidimos y nos va a pasar lo mismo. O sea, en el momento en el que los episodios se están publicando, aunque estemos así de, no, qué miedo, no quiero que salga, ya no vas a poder hacer nada porque ya va a estar ahí en el limbo. Entonces, aviéntate literal como... Déjate. Sí, fluye. Y receptiva a lo que venga, lo que sea. Si no te va bien, si no te va como esperabas, algo vas a aprender. Y es que ahorita que decimos eso de aviéntate, me da aquí un dolorcito en el Obvio. estómago porque es aventarte como si te aventaras a un... ¿cómo De se un dice? paracaídas. No, a un, ¿cómo se dice? De las Precipicio. precipicio, así a lo de... así se siente. Sin paracaídas. De verdad, sí, sin paracaídas, así se siente, pero ya, Sí. ¿qué pasa? Que después de eso no era un precipicio y era la de esta de Aladín, o sea, no sabes qué hay detrás y te tienes que aventar para saber y entender, y sobre todo eso, el problema a la vez, porque imagínate qué desgaste de energía querer solucionar todo y luego querer solucionar todo y no solucionas nada. Ujú. ¿Por qué? Porque toda tu energía está en 1000 problemas. O sea, En lugar de enfocarte en una en cosa. lugar de enfocarte en uno, solucionas al siguiente. Ujú. O sea, nunca vas a poder si te enfocas en 1000 problemas y sobre todo si esos problemas son a futuro. Ujú. ¿Por qué? Porque no tienes la información y las herramientas para solucionar ese problema. Entonces, tienes que ir paso a pasito, ir entendiendo, ir aprendiendo y ahora sí. Y no tener miedo de darte el trancazo. O sea, Exacto. decir lo que venga. A veces es necesario. Lo que venga, los errores que tenga que cometer, porque de todo se aprende y Sí. de ahí ya vas a ser otra persona y te vas a dar cuenta si te gustó, si no te gustó, si es por aquí, pero es ir experimentando para ti mismo, para ti misma, para que encuentres esa emoción del día a día en la vida, que no nada más te tienes que quedar con lo que ya conoces. Cuando te sales de ahí, de lo que ya conoces, sí da miedo, sí te abruma en algún punto, pero los resultados son muy emocionantes. Así es. No nomás es estar vivo, es también sentirse vivo, entonces hay que trabajar Exacto. por eso, porque siempre estemos activos, porque siempre tengamos algo que nos esté motivando y pues eso, hay que trabajar mucho en lo que queremos, en nuestros sueños, porque no hay de otra. Nadie más va a trabajar por lo que tú quieres. Ujú. Nadie. Y sí, yo creo que conociéndonos tú y yo, o sea, yo creo que vamos ni en una cuarta parte del camino de todo lo que se nos va a ocurrir hacer en un futuro, porque somos muy inquietas. Ajá, y ambiciosas. O sea, sí, pero por el lado de la inquietud, yo creo que no, al menos yo no puedo estar en paz. Siempre estoy pensando, ¿Qué ¿ahora qué hacer? hago? Ajá. Entonces, aunque me vean ahí como que no estoy haciendo nada, siempre algo en mi cabeza está pasando porque así me gusta, porque así disfruto la vida, porque es emocionante para mí y para ti, pues es algo que compartimos. Entonces, creo que esto que estamos haciendo ahorita es una cuarta parte de lo que nos espera en todo lo que se nos va a seguir ocurriendo. Y mi deseo más grande es que a todos nos aventemos, aunque en algunas cosas digamos, híjole, por ahí no era, pero lo que vamos a ir recopilando en el camino, pues eso es la vivencia que importa. Así es. Y pues yo creo que ya de nuestra parte, bueno, ya yo no tengo nada más que agregar, más que me siento bastante emocionada porque ya estamos en el episodio número 8, ya casi fin de esta primera temporada. Ujú. A punto de concluirla. Sí. Y aún así, aunque suena que ya es como la recta final, como les repito, hay muchas cosas que no tenemos idea ¿De qué? de qué procede aquí, cómo le estamos haciendo, quién ¿Quién sabe. sabe? Pero aquí andamos Sí. y eso es lo Es lo importante. importante. Sí, que nos atrevimos. Y pues a ver qué sigue. Sí. Lo van a ir viendo y si están con nosotros, acompañando en este camino, pues van a ir viendo. Qué chingón que alguien se una a este proceso, que es uno de los procesos que vamos a tener como públicamente, Ujú. que vamos a compartir con Sí. quien quiera unirse a esta experiencia, A esta plática. a esta plática. Y pues eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Si a alguien le resuena lo que platicamos y si les gustó, compártanos, ayúdennos a que esta información llegue a más personas.
a que llegue a los oídos correctos, a quien lo tiene que escuchar, que sea una lucecita que diga, sí, esta es mi señal para avanzar, para dar luz verde, para dar el sí o para dar el no, Ujú. pero que le llegue a alguien que es, a final de cuentas, es como nuestro público objetivo. Así es. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Eso es Muchas todo. gracias. Muchas gracias. Les esperamos en el siguiente episodio. Bye. Bye.